Y no es que esté en la vía. Yo formo parte de una generación que ha visto transformarse el mundo. Desde 1930 a hoy, el mundo se ha transformado. Y entonces, como es un acontecimiento extraordinario, me gustaría hablar del tema. Me gustaría hablar del tema porque hay cosas demasiado importantes que a veces es necesario recurrir a ellas para darnos cuenta de la importancia de la época que hemos vivido. Y mucha gente lo toma con indiferencia, como si una cosa fuera establecida. Y resulta que quien ha visto desfilar por sus ojos todas las grandes transformaciones tiene motivos extraordinarios e importantísimos para comentar. Quizá este sea un video atípico, o sea, diferente. Pero les voy a contar mi experiencia de vida, lo que han visto mis ojos, y cómo lo he sentido y cómo he tomado, y quisiera preguntarme a mí mismo frente a ustedes si realmente habré entendido la importancia que la época tiene. Así que, como ven, también yo estoy en la vía, pero en la vía para buscar una orientación, o sea, la vía que nos lleva a algún lugar. Quizá al final de este video encontremos exactamente el lugar, así que vamos hacia allá. Y claro, vamos a hacer un recorrido por el tiempo. Fíjense que cuando yo nací, allá por 1930, es decir, en el siglo pasado, la velocidad promedio que el hombre se movía sobre el planeta, promedio más o menos, era de 40 a 50 kilómetros por hora. Imagínense cómo todo tardaría para realizarse, para lograr un objetivo, para lograr un propósito. Y hoy hemos atravesado largamente la velocidad del sonido. ¿Se dan cuenta de la diferencia de los tiempos? O sea, muchas veces uno habla de los cambios, pero no se da cuenta por qué se han producido los cambios. De una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora, que más o menos era la que había en 1930, a hoy que pasa la velocidad del sonido, tienen que haber ocurrido cambios extraordinarios. O sea, uno no puede ser tan ingenuo que todo sigue igual. Entonces, esos cambios, y ahí viene la pregunta, ¿han sido útiles? Y entonces uno dice, bueno, vamos a analizar a ver si han sido o no útiles. Claro, la utilidad está en el análisis. Por ejemplo, vamos a tomar algunas cosas. La aviación. Cuando yo nací, la aviación realmente era un milagro que el hombre pudiera volar. O sea, soñaban con volar desde el tiempo desde tiempos inmemoriales, o sea, desde el tiempo de Leonardo da Vinci. Pero realizar el milagro de transportarse por el aire era un sueño, era una hipótesis. Se hacían algunos experimentos, pero volaba una persona. Y cuando yo nací, ya los hermanos Wright lograron los primeros, con el ángel de San Luis o el espíritu de San Luis, lograron ya realizar una travesía, una buena travesía. Y así empezaron a hacer la aviación. Hasta que llegamos a la aviación comercial de estos días, de este tiempo. Y hoy vuelan por el aire, se atraviesan los espacios siderales, inconmensurables distancias, atraviesan océanos, atraviesan continentes, y vuelan en cada equipo, en cada instrumento, en cada avión 500, 400, 300 personas. O sea, un sueño imposible que el hombre ha hecho realidad y que ha ocurrido justamente en mi tiempo, porque ese era un tema, una deuda contraída con la imaginación por miles de años antes. Era el sueño, imposible, era soñar, solamente volaban las brujas, nada más. Pero fíjese, estos han sido también tiempos de destruir mitos, de derribar fantasías. Imagínense lo que es que el hombre se haya logrado la inmortalidad, por ejemplo, en la imagen y en el sonido. O sea, que pueda permanecer por los tiempos inmemoriales desafiando el proceso natural de la vida. O sea, la fotografía y el sonido de la voz está inmortalizando al hombre a través de su paso por el planeta. Imagínense que eso se hubiera imaginado o soñado hace 200 o 300 años. Era imposible, ni siquiera imaginarlo. Apenas la única respuesta que tenía de su imagen era un espejo o un charco de agua, un pantano. Entonces, el hombre ha ido derribando fantasías
que su imaginación a lo mejor había supuesto o había creado. Y claro, eso fue trayéndole a su acervo, a su propiedad intelectual, una enorme confianza, porque lo empezó a equipar de una enorme fuerza intrínseca, vencer los miedos. O sea, todo aquello que se exponía y se enseñaba como miedo, como misterios de la creación, como lugares insondables para penetrar, fueron cayendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, el hombre, para investigarse a sí mismo internamente, para descubrir los misterios de su propio organismo, de su cuerpo, de su máquina de vida, y era todo misterio. O sea, la muerte se presentaba por cualquier imponderable pequeño, por más pequeño que fuera. De un resfrío se moría la gente, más mujeres morían en un parto, en fin, cualquier cosa simple se morían. Aparecen cosas extraordinarias, la penicilina, por ejemplo, que prolonga la vida de millones de personas. Y entonces después vienen hasta los trasplantes. Hoy te vas a un hospital, es como si fueras a un taller mecánico. Te cambian una pieza del motor de la vida, te cambian el corazón, te cambian los pulmones, los riñones. Es increíble, te hacen injertos de tus intestinos, te ponen sangre de otras personas, que vos ni siquiera, si no hubiera sido por eso de la transfusión, por ejemplo, vos te hubieras muerto. Y pudiera decirte, en cuanto al ramo de la medicina, cientos de miles de milagros. O sea, el descubrimiento de los microbios, de las enfermedades, de la prolongación de la vida frente a grandes adversidades que antes hubiera sido impensable. Es decir, estamos en camino hacia la inmortalidad. Fíjate qué cosas, qué conquistas, ¿no? Pero no solamente esas cosas de haber explorado lo interior del cuerpo humano, sino que el hombre se escapó hacia las estrellas, conquistó los planetas, los circundantes ahora, y se han mandado ondas y investigaciones a distantes planetas en el cosmos, donde la Vía Láctea nos espera, porque en cualquier momento va a haber una colonia de vacaciones para ir a pasar una temporada en el espacio. O sea, hemos derribado mitos increíbles donde solamente se imaginaba a la gente que habitaban seres superiores y que nunca jamás se pudiera llegar. Y con ese pretexto se inventaron religiones y creencias, que al cielo solamente podían llegar las almas superiores y que los otros iban a ir a las profundidades de la tierra, o sea, donde había el fuego eterno del infierno. Y resulta que hemos ido al cielo y no está el gran lugar sagrado que nosotros esperábamos encontrar, o si que se ha descendido a las profundidades de la tierra y no está el tan mentado infierno de que tanta alegoría se ha desplegado. O sea, se han derribado mitos, creencias que la ignorancia que estaba detenida en el tiempo nos impedía llegar a conocer, llegar a quitarnos estos temores, esos miedos, ese gran miedo a lo desconocido, a lo incierto. Todo se ha ido derribando, pero lo importante, te lo vuelvo a repetir, ha sido en mi tiempo, en mi época, porque antes de 1930, pues eran muy pocos los conocimientos que se había logrado, además de la desintegración de la energía atómica, un poder extraordinario que el hombre tenía solamente en el rayo que veía en las grandes tormentas, pero no sabía que podía crear un poder extraordinario capaz de destruirse a sí mismo. Y eso se descubrió en mi época, mientras yo iba creciendo. Fíjate que hoy existen cosas al alcance de la mano, que vos lo podés comprar incluso hasta en un mercado, que era impensable que se pudiera hacer esas cosas, que la ciencia y la tecnología han creado para confort, para beneficio del hombre, y también para su destrucción. Y que vos ahora a lo mejor vas a un mercado y la compras por monedas. Y resulta que eso llevó miles de años de pensarse, y algunas cosas que nosotros usamos hoy como cosas, y las tenemos incorporadas como cosas naturales, ni siquiera se pensaron, ni siquiera la imaginación había llegado a concebirlas. Y se han hecho realidad mientras yo vivía, mientras yo iba creciendo. Fíjate que hoy, por ejemplo, una impresora 3D te puede hasta fabricar una pieza increíble que, si lo tuviese que hacer con la mano, llevaría meses tal vez de trabajo. O realiza cálculos una computadora, un sistema de computación
que domina las matemáticas a niveles demenciales, en minutos, trabajo que costaría realizarlo un equipo de 100 expertos y que le llevaría 1500 años hacerlo. Lo hace en minutos una computadora. Y eso se ha descubierto mientras yo vivía. Fíjate qué testigo extraordinariamente importante he sido yo, indiferente a lo extraordinario del mundo que ha cambiado tanto. Pero querés algo más asombroso que ese aparatito que vos llevas en el bolsillo, que no está conectado a nada, que no tiene conexión de ninguna forma, con ningún cable, con nada, que te podás comunicar con el mundo. Lo sacás del bolsillo y haces 4 o 5 señales, le das orden. Incluso ya ni siquiera necesitas mover el dedo, le podés ordenar. Conectame con Francia, con Juan Pérez. Y ese aparatito que te cabe en el puño de una mano te conecta con Francia, con Juan Pérez, a 25.000 kilómetros de distancia, 20.000 kilómetros de distancia, a 10.000 kilómetros de distancia. Un aparato que vos lo vas y lo comprás por, no te voy a decir monedas, pero está al alcance de tu mano. Imagínate que eso se hubiera imaginado pensar. Y hubiera dicho, no, este tipo anda manejando la magia. O sea, es un brujo y hay que quemarlo porque viene a transformar el mundo y a desafiar las grandezas de la creación. Está ofendiendo a Dios. ¿Cómo va a ser un tipo que va a querer inventar un aparato que se pueda comunicar con el mundo sin necesidad de usar ni siquiera las manos? Ese es un atentado contra la creación. ¿Te das cuenta las cosas que uno sin darse cuenta ha sido testigo de y es parte de su tiempo? En fin, me cansaría de explicarte cómo se ha transformado el mundo en tan solo 87 años que tengo de vida. Que es asombroso y es delirante pensarlo. Imagínate que esto que yo te he contado ahora, que ha sucedido en apenas menos de 100 años, hubiese sucedido hace 2000 años atrás. ¿Te imaginas qué hubiera sido el mundo hoy? Entonces, eso te trae a un análisis, a una relación de valores que escapan a tu conocimiento y a tu manera de captar la importancia que tenés vos con la cantidad de instrumentos que te ha cambiado la mentalidad y las posibilidades. Yo no sé todavía cómo es increíblemente extraño que el hombre todavía siga aferrado a las riquezas materiales como creyendo que eso le aseguran el futuro. Si se ha demostrado que el futuro lo tenemos ahora. Si se ha demostrado que sin necesidad de acumular enormes riquezas, de ir a una guerra, de bombardear todo un mundo para adquirir conocimiento, está al alcance de nuestra mano, sentados nosotros en un escritorio o en nuestra casa tomando mate. ¿Te imaginas todo lo que extraordinariamente se ha logrado y que nosotros no le damos importancia? ¿Qué hubiera pasado en las sociedades de hace 2000 años o hace 1000 años, hace 500 años atrás? Que, por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés al puerto de Veracruz hubiera tenido un GPS para ver dónde estaban la gran Tenochtitlán y dónde estaba enterrado o guardado el oro de Moctezuma. ¿Te imaginas lo que hubiera ocurrido? Es decir, si vos me acompañás en esta ensoñación, te darás cuenta que este análisis no te lleva a que te sorprenda, sino te lleva a que te des cuenta que nosotros tenemos en nuestras manos una cantidad de instrumentos extraordinarios que es vergonzoso que sigamos haciendo cosas que se hacían hace 200 años. Que ha mejorado todo en la vida y que lo único que nos falta es nosotros entenderlo eso. Que nosotros con toda esta aparatosidad de la ciencia y la tecnología tendríamos que vivir felices y contentos eternamente. Y sin embargo tenemos las mismas miserias y las mismas búsquedas de hace 2000 años atrás. Y todavía estamos hablando de pobreza y de riqueza. ¿Te imaginas? No hemos entendido nada. No hemos entendido nada porque si hemos vencido la adversidad que se creía que era magia, que eran cosas ocultas y secretas, y que solamente eran privilegios de Dios, y que ahora está en nuestras manos con una facilidad increíble,
pero no hemos tenido la inteligencia de darnos cuenta que todo eso que hemos logrado es un instrumento extraordinario para derribar barreras estúpidas que todavía nos separan y nos dividen, que digan que este es traidor, este miente, este roba, este va a ser... ¿Te imaginas esas pequeñas cosas cual nos tienen entretenido la mayor parte de nuestra vida? No te voy a decir de los días ni del tiempo que te consumen. En fin, te quería traer esta reflexión porque yo he sido testigo de estos tiempos. Y me quiero dar cuenta de que tengo que estar mucho mejor preparado que hace 200 años. Me quiero imponer eso en la cabeza de que tengo que tener recursos muchos y más superiores que la gente que lo tuvo hace 100 años atrás. Y entonces ahí es cuando viene mi conflicto, porque digo, si hemos avanzado tanto en cosas demasiado importantes, ¿cómo no hemos logrado resolver los problemas de las relaciones humanas? El problema de la pobreza, de la miseria, de la marginación. ¿Te das cuenta por qué a veces uno se le mezclan, se le pelan los cables? Quería traerte este concepto hoy distinto de la política, para que pienses, para que me ayudes a hacer lo que estamos empeñados en hacer, para hacer que la realidad de lo que estamos viviendo sea entendida y sea utilizada en beneficio nuestro, que eso es al fin y al cabo lo que se debiera buscar, que nos beneficie.